Hola, estamos aquí presentando el póster interactivo de competencias profesionales del celador del Hospital Universitario Cruces. Este póster ha sido ganador del Premio de Diseño e Innovación en las 16ª Jornadas Nacionales de Celadores de Almería en este año 2014. Lo que queríamos destacar del póster es que ofrece al usuario una experiencia de participación y refuerza los contenidos que pueda haber tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. ¿En qué sentido? Tenemos una primera parte que es eminentemente teórica, en la que se habla de la competencia profesional del celador y aquellos elementos que la hacen ser competencia profesional, como son el saber, la competencia técnica, el saber hacer, la competencia metodológica, el saber ser, la competencia personal y el saber estar, la competencia participativa. Y tenemos una segunda parte en la cual se intenta poner en práctica esos conocimientos de la primera parte teórica. Se hace a través de un test de competencias que relaciona las 6 competencias profesionales del celador del Hospital Universitario de Cruces, que vienen recogidas en el manual de celadores de Osakidecha, con una serie de actuaciones que el celador realiza en su labor profesional diaria. De cara al usuario, el usuario cuando se enfrenta al póster pues, puede realizar el test de competencias y en el cual, pues, como podemos ver, si relaciona una competencia, por ejemplo, orientación al paciente, pues tiene que elegir entre estas 12 actuaciones. Si, por ejemplo, acierta, digamos así, le da el interés por responder a las demandas y requerimientos del paciente, pues se ilumina una luz verde que le dice que lo está haciendo bien. Si, por el contrario, se equivoca, pues lo que aparece es una luz roja y un sonido que le advierte que no es la respuesta adecuada. Ese es el elemento que nosotros queríamos destacar, que el usuario tiene respuesta por parte del póster, no solo un póster informativo, sino que es un póster en ese sentido educativo y con refuerzo. Te dice lo que está bien y lo que está mal en cada momento. Decir también que el uso de luz y sonido en el póster refuerza el aspecto didáctico y por otro lado también tiene cierto aspecto lúdico. Serían dos premisas que teníamos a la hora de hacer el póster, es decir, no solo quedarnos en el aspecto teórico, sino que el usuario pudiera interactuar con el póster y en cierta manera divertirse aprendiendo.